Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lauste de Cristo. Sentados. Creo que tengo que tomar la costumbre de no leer nada sobre la iglesia postconciliar antes de una misa, porque hoy me ha pasado que alguien me envió un documento muy interesante sobre el nuevo credo de la iglesia conciliar. ¿Y de dónde salió ese nuevo credo de la iglesia conciliar? Es que ustedes saben que está en el Vaticano, creo que se va a desarrollar ahora, me parece en estos días, un conciliábulo sinodal. Se está hablando de la iglesia sinodal, etc. Y han sacado un credo sinodal. O sea, sería un credo para esta iglesia moderna. Y para que, en fin, lo tengo en español, tal vez ustedes lo pueden buscar en internet en portugués, pero para que se den una idea, el credo comienza diciendo, creo en el hombre, y después sigue, creo en la amistad, en la caridad a los gays, a los trans, a los no trans, en fin, en la ecología, habla de cualquier cosa, menos de los dogmas católicos. Realmente que el credo es el símbolo de los principios fundamentales de la fe católica. Si se tocan esos principios, ya acabó la fe católica. Entonces, si tenemos alguna duda sobre la iglesia, si la iglesia conciliar es la buena o la mala, mira, te lees el credo sinodal y acabó la duda. Bien, dejemos ese tema. Días pasados estuvimos con unos fieles de San José dos Campos haciendo un acto el sábado, rezando, y les pido que recemos hoy y pidamos para que en Brasil no se legalice el aborto, que es una cosa terrible. Y hablando sobre esta cuestión del aborto, les comentaba a los fieles qué hipocresía la del mundo moderno. ¿Por qué? Porque si tú quieres imponer la pena de muerte, por ejemplo, para los pederastas, para los traficantes de drogas, para los traficantes de personas, la gente se agarra la cabeza y dice, no, eso no se puede hacer, ¿cómo vas a matar a una persona por estas cosas? Bien. Pero a nadie se le mueve la pestaña si se habla del aborto. Y estás matando a una persona, porque es una persona, no es un conjunto de células, es una persona, que además está en una situación totalmente indefensa. Siempre lembro de una plática que tuvimos con un profesor que era un sacerdote, nos daba francés este profesor. Y este sacerdote nos decía, muchachos, en la vida se pueden cometer muchos errores, pero lembren que un error no se arranja con otro error. Estaba a hablar a adolescentes, animalitos de 15, 16 años que tienen las hormonas dando vueltas en su cabeza, etc. Y sabía apuntar diciendo, bosques pueden cometer un error o tener la tentación de cometerlo. Y él nos puso un ejemplo muy claro. Dice, muchos de vosotros deben tener un hermano bebé, tal vez, pequeñito. Si alguno quiere ir a matar a ese hermanito bebé pequeñito que vosotros tienen, ese bebé pequeñito tiene por lo menos la posibilidad de gritar y pedir auxilio. Pero cuando se mata a un menino en el vientre de su mamá, esa posibilidad incluso ya no existe. O sea, ese niño va a dar un grito silencioso, mas ninguém va a escuchar esta cosa.
ninguém va a ir a auxiliar esta cosa. Por eso que el pecado de aborto es una cosa abominable, abominable. Y por eso tiene incluso pena de excomunión. Entonces, que ahora vengan estas gentes a querer meternos por narices el poder matar a inocentes. Bueno, y con ese tema salió el tema de la pena de muerte. Y alguien dijo, bueno, pero la pena de muerte no se puede porque se va contra el quinto mandamiento. ¡Ojo! El quinto mandamiento, cuando fue recibido en las tablas de la ley, Moisés, léanle el Antiguo Testamento, dice, no matarás al justo. No dice, no matarás porque no por narices a ninguém. No, pues incluso la misma Sagrada Escritura condena, por ejemplo, un filho que trata mal o maldice a su pai, pide la pena de muerte. Ojo, Dios pide la pena de muerte. Cuando a Jesucristo lo condenan a la pena de muerte de la cruz, Cristo no reclama la pena de muerte, reclama el porqué, pero no la pena en sí. La pena de muerte, y Santo Tomás dice, es una manera de pagar que tiene el culpable una vida que ha quitado, por ejemplo. Ontem les contaba a los fieles de Cachoeira Paulista una anécdota, en fin, me parece interesante, que viene al caso. Cuando estaba en Madrid, allá por el año 2000, estábamos dando una palestra sobre los santos incorruptos. Cuando terminó la palestra, entre los asistentes había un general de la Legión Extranjera Española. La Legión Extranjera Española es un grupo de élite, unos meninos que no te quieras meter nunca con ellos. Por empezar, suelen ser 2 metros, espaldas así, etc. En fin, gente que hay que tratarla con cuidado. Bien. Este general ya estaba retirado, que escuchó la palestra sobre los incorruptos. Me dicen, padre, dice, tú pasas por Córdoba en España. Cuando pases por Córdoba, trata de verlo a fulano de tal, otro general retirado de la Legión. Te va a contar una historia interesante. Bueno, me da el teléfono, me contacto con él, paso por Córdoba y quedamos en encontrarnos en un bar. Cuando llego al bar me doy cuenta que el bar era un bar donde se reunían todos casi todos por lo menos eran de la Legión. Era como entrar en una jaula de leones, unas caras de los meninos terribles. Bueno, nos sentamos, me atiende muy bien el señor no recuerdo el nombre, el sobrenombre. Bien, y me cuenta la siguiente historia. España tenía al sur de Marruecos, no sé si se ubica en Marruecos, en el Atlántico, occidente de África. Al sur de Marruecos había un territorio llamado Ifni, que era español. Más los moros, siempre los marroquíes estaban peleando por la posesión de ese territorio, Ifni. Entonces en Ifni, como había brigas casi todos los días con los marroquíes, la Legión Extranjera puso un pelotón o un destacamento del regimiento ahí. Bien, estamos a hablar de los años 50, más o menos. Y cuentan que una vez un soldado tenía que ser guardia y el soldado dejó la guardia y se pasó al lado moro para verse con una señorita mora. Bien. Los oficiales se dieron cuenta que había abandonado la guardia y en los estatutos de la Legión, un soldado que abandona la guardia tiene pena de muerte. Bien. Lo agarran de las pestañas, juicio sumario, pum pum, fusilamiento, lo matan. Vamos a poner una data. Un 1 de marzo entierran al soldado que se escapó con una mora. Bien. Al domingo siguiente,
Había misa, esta misa, tiempo de Franco, y un capitán presta atención y ve que falta un soldado. El soldado le decían el Cookie. Entonces termina la misa, el capitán va a verlo al Cookie y dice, Cookie, ¿qué pasó que no estabas en misa? Y el Cookie dice, no tenía ganas de ir, Ah, no tenías ganas de ir, ok. Una semana de arresto. Y el Cookie le contesta a su oficial, está bien, yo voy a hacer la semana de arresto, pero salgo de la semana y te mato. El capitán dice, hace la semana de arresto el Cookie, sale de la semana de arresto, bate la puerta de la oficina del capitán y le dice, ¿qué pasa? Dice, vengo a matarte. Y el capitán dice, no me chatees, vete embora, haz tu trabajo, lo que te hayan designado para este día. No, vengo a matarte. ¡Pum! Y se carga al capitán. ¡Shh! Prisión, juicio sumario, matar a un oficial, no había que pensarlo dos veces. Pena de muerte. Entonces, el capellán del ejército va a verlo al Cookie, a la cadena. Y le dice, Cookie, hiciste una asnera muy tu gorda. Ya te han sentenciado, van a fusilarte. Así que prepara bien tu alma. Confiésate, prepara. Que yo no me confieso nada. Y empezó a chingar. Bueno, entonces el capellán sale, apenado por la disposición del Cookie. Reúne a todo el ejército, incluso las esposas de los oficiales que estaban ahí, etc. Y les dice, mire, tenemos un problema. Uno de nuestros soldados mató estúpidamente a un oficial, es condenado a muerte, y el problema es que el condenado a muerte no quiere arranjar su alma y se va al infierno. Por tanto, les pido que todos recemos el terzo estos días para que el Cookie se confiese y arranje su alma. Soldados, oficiales, rezando el terzo por el Cookie. Pasa un día, pasan dos, al tercer día el Cookie llama al capellán. Capellán se dice, ¿no? Bien, llama al capellán, el Cookie se confiesa, arranja su alma, todo. Incluso pide si por favor la viuda del capitán que mató podría ir a verlo porque quería disculparse de haber matado estúpidamente a su marido. Yo me imagino que las pocas ganas que tendría la viuda de verle la cara al Cookie, pero bueno, dicen que la viuda tomó fuerzas y fue, lo vio y se disculpó. Ok. Cuando los soldados, el resto del regimiento se entera de que el Cookie ya había arreglado las cosas, pidió disculpas a la viuda, en fin. Parece que el Cookie era un soldado querido entre ellos, en fin, lo que lo apreciaban. Y alguien dice, ¿por qué no escribimos un telegrama a Franco, a Madrid, a ver si lo indulta? Así no lo matamos. Bueno, mandan un telegrama, cuentan la historia, que ya se había confesado, todo. Y Franco contesta, señores de la Legión es un regimiento de élite, no es un colegio de señoritas quinceañeras. Deben fusilarlo. Pronto. No había que discutir. Entonces se pone la fecha de la ejecución. Vamos a poner la data 29 de marzo. El que me contaba la historia actuaba a modo de capitán del grupo de fusilamiento del Cookie. Dicen que se subieron a las 5:30 de la mañana a un camión. En el centro iba el ataúd o cachón, y sentado en su propio cachón, el Cookie, con las manos atadas, a los costados sus compañeros de armas con el fusil. Interesante, yo no sabía
que cuando fusilan a alguien, por ejemplo, no sé, creo que eran 7, 8 los que los fusilaban, de los 8, uno solo tiene una bala verdadera. Nadie sabe quién es el que tiene la bala verdadera. Los 8 lo apuntan y le disparan, pero es uno solo el que lo mata. Pero nadie sabe quién es, para evitar el problema de conciencia y esas cosas. Bien, ¿qué pasó? Llegan a la orilla del mar, se pone el Cookie de costas al mar, se arma. Cuando van a bajar del camión ocurre un episodio interesante. Uno de sus compañeros de armas dice que arroja el fusil en la arena y dice: yo no voy a matar al Cookie. Y el Cookie, cuando siente eso, dice: ¿qué? ¿Que tú no me vas a matar? ¡Tú me debes matar! Yo he quitado una vida y yo con mi vida debo reparar eso. Y claro, dice que el capitán del fusilamiento se quedó mirándolo al Cookie como diciendo: ¿cómo es? Él mismo arengando a sus compañeros a hacer justicia con él. Bien, dice: bueno, muchachos, ala, formen, pelotón, usted acá, último deseo, déjeme rezar un Pai Nos. ¿Te atamos los ojos? No. Reza el Pai Nos. Ya está, listo. Apunten, fuego. Al cañón. Bien. Pasan más de 25 años. Muere Franco. El rey Juan Carlos, que era un traidor, entrega ese territorio de Ifni a los marroquíes. Y cuando tenían que al entregar el territorio ese a los marroquíes, entre las cosas que hacen es profanar todo lugar donde hubo una cruz, porque son islámicos. Entonces, desde Madrid mandan la orden a Ifni de que incluso levanten las tumbas de los soldados, porque eran soldados españoles, la mayoría bautizados. Entonces dicen que aquel capitán que dirigió el pelotón de fusilamiento era ahora un grado mayor, no sé, coronel o algo por el estilo, y que era el encargado de levantar los restos. Entonces habían hecho un cajón para cada tumba, para cada soldado, destapan la tumba, juntan los huesitos, soldado fulano, lo ponen en la cajita y así. Y llegan a la tumba del que había escapado con la mora y que lo habían enterrado, pongamos, un 1 de marzo. Destapan todo, pocos huesitos ahí, juntaron el nombre, listo. Y a medio metro estaba la tumba del Cookie, que había sido fusilado y enterrado, por ejemplo, el 29 o 30 de marzo, o sea, un mes de distancia. Y cuando desentierran, se dan con que está incorrupto. Tan incorrupto que dicen: padre, yo lo he visto. Yo lo conocía al Cookie. Las facciones eran de él, no había, era él, y la única señal que tenía de que habían pasado 25 años es que el orificio de bala había una tela de araña, tela de araña. Impecable. El uniforme, todo. Incluso dice que los soldados se fastidiaron porque tuvieron que ir de nuevo hasta el regimiento a hacer un cajón, porque el cajón ya estaba podre, y poner en el cajón el cuerpo incorrupto del Cookie. Taparlo y pronto. Y lo mandaron después a Alicante. Y pregunté si habían sabido algo de una vez que se fue a Alicante ya cortaron el contacto, digamos, no se supo más nada de qué pasó con él. Ahora bien, preguntas. ¿Por qué alguien que ha matado a un oficial
puede estar con el cuerpo incorrupto. Porque, ojo, no se tratan de cuestiones de orden natural, porque el otro soldado que estaba a medio metro, que había sido enterrado 30 días antes, estaba hecho polvo, no podría decirse que que quedó incorrupto por cuestiones naturales, porque el clima era muy seco, en fin, lo que fuese. Yo creo que Dios permitió ese caso, entre otros casos, como una manera de apologética del bien que es la pena de muerte, incluso al condenado. ¿Por qué? Piensen ustedes que no es lo mismo que te digan, tú te van a fusilar dentro de 5 días, a que te digan, tú tienes una condena de 40 años a prisión. 40 años, ustedes saben, en una cadena no es una escuela de virtud. Si la persona entra con pecados, lo más normal es que salga con más pecados. En cambio, cuando tú te dicen, tenés 5 días y te van a fusilar, ya la muerte la ves muy tuperto. Ya no estás pensando en fugir, en pagarle a un juez, en fin, no hay esa posibilidad. Y eso ayuda mucho al condenado. Y el caso del Kuki es un caso así muy marcante, en donde se ve claramente el bien que es la pena de muerte. Incluso, repito, para el propio condenado. Hay muchas historias más por el estilo, me remito a esta solamente. Y por otra parte también, y esto en relación a la misa que estamos celebrando hoy de la Virgen de la Merced, vean el capellán que tenía este ejército, este regimiento. Era un capellán católico, porque él ve, por otra parte, la importancia de tratar de salvar un alma que estaba al borde del infierno. No se quería confesar, etcétera, etcétera, un pecadazo grande, haber matado estúpidamente a un oficial. Entonces, él, viendo ese riesgo de un alma que se pueda condenar, él pide a todos que intercedan, pidan a la Virgen para rezar el tercio por la conversión. Y al segundo, tercer día, la gracia llega. ¿Y cómo llega? Al punto tal de que él hasta quiere pedir perdón a la viuda. Porque, ojo, no es fácil, Yo supongo que para el Kuki tampoco habrá sido fácil ver faz a faz el rostro a faz de la esposa del capitán que mató, ¿no? Y las reprensiones que supongo yo que le habrá dado la viuda, en fin. Entonces, vemos también ahí la intercesión de la Virgen, la importancia de rezar el tercio, de tener confianza en la intercesión de nuestra Madre Duceo. Que la Virgen a todos nos sostenga en la fe católica, que no permita la desgracia del aborto en nuestro bendito país y que nos lleve a todos a la vida eterna. Ave María Purísima.